Hola, bienvenidos. En este video vamos a aprender sobre la prueba U de Mann-Whitney. Esta prueba fue propuesta por Henry Mann y Whitney en el año 1947. ¿Cuándo utilizamos la prueba U de Mann-Whitney? Cuando tenemos el objetivo de comparar dos grupos que no son pareados y que no cumplen con el supuesto de normalidad. O sea, en el caso donde no podemos utilizar la prueba TD-Student para datos independientes. En ese caso, debemos utilizar la prueba U de Mann-Whitney. La prueba U de Mann-Whitney es un test no paramétrico que contrasta si dos muestras proceden de poblaciones equidistribuidas. ¿Cómo explicamos eso? Aquí tenemos muestras procedentes de la misma población. Por ejemplo, tenemos la muestra A y la muestra B y representado aquí los rangos, o sea, el valor o la posición que ocupa cada elemento de la muestra. Podemos observar aquí que no existe una tendencia, ¿no? Diremos que la ubicación que ocupa cada uno es aleatorio. En cambio, por aquí, en muestras procedentes de distintas poblaciones, podemos observar que la muestra B tiene una tendencia de ubicarse más a la derecha que la muestra A, ¿no? Entonces aquí no podemos decir que existe aleatoriedad, porque claramente existe tendencia. Entonces, bajo esas circunstancias, podemos plantear las hipótesis siguientes. La hipótesis nula, que la probabilidad de algún elemento de la muestra A sea mayor a un elemento de la muestra B es igual a la probabilidad de un elemento de la muestra B sea mayor a un elemento de la muestra A. Y la alterna, obviamente, es la diferencia. O puede ser también que la probabilidad de que un elemento de la muestra A sea mayor a un elemento de la muestra B sea 0,5. Y aquí la alterna sea diferente a 0,5. Muy bien, ¿cuáles son las condiciones para utilizar la prueba U Mann-Whitney? Los datos tienen que ser independientes, tienen que tener un mínimo de escala ordinal. No es necesario que se cumpla la distribución normal, es por eso que utilizamos esta prueba, porque no es paramétrico. Y tiene que haber una igualdad de varianzas o homoscedasticidad entre los grupos. Aquí tenemos la secuencia para realizar el test o la prueba U Mann-Whitney. Aquí tenemos las hipótesis que habíamos explicado y aquí hemos aumentado una hipótesis que también se utiliza comúnmente como la comparación de las medianas de ambos grupos. El estadístico de prueba es U igual a mínimo de U1 y U2, donde cada uno se calcula mediante estas fórmulas, donde N1 es el tamaño de la muestra del grupo 1, N2 el tamaño de la muestra del grupo 2, R1 es la sumatoria de los rangos del grupo 1 y R2 es la sumatoria de los rangos del grupo 2. Entonces, con el valor del estadístico calculado es posible hacer una prueba de hipótesis. Si tenemos N1 y N2 que sean menores que 10, o sea, si la cantidad de elementos es menor a 10, entonces en este caso se debe utilizar la tabla U de Mann-Whitney, ¿no? Pero si tenemos muestras mayores a 10, podemos aproximar a una distribución normal, donde se estandariza mediante esta fórmula, ¿no? Llegando a obtener una distribución aproximadamente normal con media 0 y varianza 1. ¿Y cuando se rechaza la hipótesis nula? Cuando el z calculado mediante esta fórmula es mayor que el valor z para un nivel de significancia que estemos trabajando. Ahora veamos un ejemplo en Excel. Tenemos un ejemplo que está referido a los tiempos en horas por semana que dedican a navegar en buscadores académicos en internet dos grupos de estudiantes, un grupo rural y el grupo urbano. Entonces la intención es aquí estudiar si existe diferencia entre los tiempos en ambos grupos.
Entonces aquí tenemos los tiempos registrados para 3 estudiantes de un área rural y para 11 estudiantes de un área urbana. Entonces, antes de empezar con el procedimiento de la prueba de hipótesis, nosotros debemos verificar que este conjunto de datos o este par de grupos tengan una homogeneidad de varianzas. ¿Es necesario que se pruebe la normalidad? Ya no, pues no. ¿Por qué? Porque si hemos llegado a esta prueba es porque nuestros datos no son normales. Así es que vamos a suponer que estos datos no son normales. Muy bien, entonces para comprobar la homogeneidad yo lo he llevado al R. Aquí tenemos el resultado del R, la comparación de las varianzas de estos dos grupos y la probabilidad, o en este caso el p-valor, es 0.73, es mayor a 0,05, por lo tanto no se debe rechazar la hipótesis nula. En este caso, cuando hacemos prueba de homogeneidad de varianzas, la hipótesis nula es que existe homogeneidad de varianzas, ¿no? Entonces no rechazamos la hipótesis nula y diremos que estos dos grupos tienen varianzas homogéneas. Pero podemos hacer aquí en el Excel una prueba de homogeneidad de varianzas. Sí, podemos hacerlo. Para ello vamos a utilizar el módulo de análisis de datos. Y vamos a seleccionar la prueba F para varianzas de dos muestras. Observen, simplemente seleccionamos y rango de la variable 1, vamos a seleccionar el rango de los alumnos del área rural. Para el rango de la variable 2, los alumnos del área urbana. Estamos seleccionando con todo el rótulo, así que vamos a habilitar este check. Y el alfa, en este caso, es el nivel de significancia de la prueba. Y el rango de salida, voy a seleccionar una celda aquí dentro de la hoja, por aquí. Y le damos aceptar. Observen aquí, esto es una prueba F para varianzas de dos muestras. Ojo, hay que tener cuidado en utilizar esta prueba, porque esta prueba generalmente está orientada para muestras o grupos que tienen una distribución normal, ¿no? Aquí tenemos el p-valor. El p-valor es 0,18. Noten que es significativamente menor a lo que hemos calculado mediante el test de Leven, ¿no? Entonces aquí la prueba F para la homogeneidad de varianzas, el p-valor es mucho menor a la prueba de Leven. Puede ser porque este conjunto de datos no tenga una distribución normal, o puede ser por la asimetría que presenta este conjunto. Puede influir varios factores. Muy bien, entonces ahora sí, ya hemos comprobado la homogeneidad y ahora vamos a proceder a calcular el estadístico de prueba. Antes vamos a ver, aquí estamos planteando las hipótesis. Las hipótesis ya lo hemos explicado y hemos agregado por aquí la comparación de las medianas. Bueno, podemos utilizar indistintamente cualquiera de las hipótesis para este caso, ¿no? Bien, entonces ahora para calcular el estadístico de prueba vamos a seguir una serie de procedimientos, para lo cual por aquí voy a poner grupo, aquí voy a poner los tiempos y por aquí voy a poner los rangos. Observen, entonces primero voy a copiar por aquí los tiempos, vamos a pegar. La intención es generar solamente una columna con todos los elementos de la variable dependiente, en este caso de los tiempos, y vamos a copiar los tiempos para el área urbana y vamos a copiar por aquí la categoría. Muy bien, entonces ya tenemos ordenado en una columna los grupos, tanto urbano y rural, y los tiempos que corresponden a cada uno. Bien, ahora necesitamos recordar lo que habíamos aprendido en el cálculo de la mediana. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos que calcular la mediana es necesario ordenar los elementos de la muestra para calcular la mediana. Entonces aquí vamos a hacer algo similar. Lo primero que debemos hacer es ordenar los elementos
de acuerdo a los tiempos. Entonces, para lo cual, lo que vamos a hacer es seleccionar. Vamos a seleccionar todo el rango de los elementos y vamos a darle filtro. Control Shift L. Y vamos a ordenar aquí de menor a mayor. Ya tenemos ordenado de menor a mayor. Todos los elementos de ambas muestras están combinados, ¿no? Y luego vamos a asignar el rango a cada uno de estos valores. En este caso, a este valor le corresponderá el rango 1. A este valor le corresponderá el rango 2. Al siguiente será el 3, el 4, el 5, el 6, 7. Pero aquí nosotros tenemos un empate. A esto se le llama empate, ¿no? Entonces aquí ya no podemos otorgarle un rango diferente. En este caso debemos promediar las posiciones de ambos y ubicar el promedio como rango para cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto será el promedio de 6 más 7? Será 6.5, ¿no? Entonces le corresponderá 6.5, 6.5. Y luego, aquí continuaremos ubicando los rangos. Pero imagínense hacerlo manual. Para ello existe una función en el Excel, ¿no? No es necesario tener que hacerlo manual. Simplemente lo hice para que puedan entender. Entonces, aquí vamos a utilizar la función jerarquía media. Observen la jerarquía media del número, en este caso de este número, en la referencia en todo el rango de los elementos. Vamos a fijar y nos pide el orden. En este caso, punto y coma, el orden será ascendente, 1. Le damos enter y vamos a extender para todos. Y observe, donde tenemos empates, tenemos los rangos asignados, pero en promedio. Observen, por aquí tenemos otro valor, 7, observen, debe corresponder aquí 18 y 19, pero como hay un empate, está ubicando rango promedio, igual por aquí. Muy bien, entonces esa es la forma de calcular el rango. Ahora sí podemos ordenarlo de acuerdo a la estructura inicial, ¿no? No hay problema, el rango no varía. Muy bien, ahora necesitamos calcular el estadístico de prueba mediante estas fórmulas. Para ello vamos a calcular N1. N1 me dice que es el tamaño de la muestra del grupo 1, para lo cual voy a utilizar una función del Excel que es contar.si. Contar.si. El rango, ¿dónde voy a contar? Aquí. Voy a contar las categorías o los grupos. ¿Y cuál es el criterio? En este caso, el criterio va a ser rural. O sea, lo que voy a calcular es cuántos elementos tiene el grupo rural. Muy bien, tenemos 13, que se comprueba con este de aquí. Y vamos a arrastrar simplemente para el otro, ¿no? El otro grupo tenemos 11 elementos. Muy bien, ahora necesitamos calcular la sumatoria de los rangos para cada grupo, tanto para el grupo rural y para el grupo urbano. Entonces aquí podemos sumar directamente, ¿no? O podemos hacerlo mediante una fórmula. Aquí vamos a utilizar la fórmula o la función sumar.si. ¿Cuál es el rango? En este caso va a ser todo el rango de las categorías. Vamos a fijar F4. El criterio, el grupo rural. Y el rango de la suma van a ser justamente los rangos que se han obtenido, ¿no? Y vamos a fijar ahí. Y le damos enter. Ya está. Tenemos el rango o la sumatoria de los rangos del grupo 1 o del grupo rural. Y ahora hacemos lo mismo para el grupo urbano. Observen, ya está. Muy bien. Ahora necesitamos calcular los valores de U1 y U2. Simplemente vamos a aplicar la fórmula que tenemos por aquí, donde nos dice N1 por N2 más, vamos a abrir paréntesis,
n1 por, abrimos nuevamente paréntesis, n1 más 1. Será n1 más 1, cerramos paréntesis y lo dividimos entre 2. A todo ello le vamos a restar menos R1. Ya está. Y hacemos lo mismo en el siguiente caso. Nos dice que es n1 por n2 más, abrimos paréntesis, n2 por, abrimos paréntesis, n2 más 1. Todo eso dividido entre 2, cerramos paréntesis, menos R2. Muy bien, ya tenemos el valor de U1 y U2. Ahora el estadístico de prueba, o el estadístico U, lo vamos a calcular mediante una función, ¿no? Me dice que es el mínimo entre el U1 y el U2. Y al ojo, ¿no? Aquí tenemos 32.5. Ya tenemos el estadístico de prueba. Ahora necesitamos calcular con una aproximación a la distribución normal estándar. ¿Por qué, profesor? Porque hemos explicado que cuando tenemos muestras mayores a 10, podemos aproximar a una distribución normal con media 0 y varianza 1. Vamos a utilizar esta fórmula. Z va a ser igual al valor de U, vamos a abrir paréntesis, menos N1 por N2 entre 2. Todo dividido entre la raíz. No se pierdan, estamos aquí. Dice N1 por N2 por, abrimos paréntesis ahí, N1 más N2 más 1. Todo ello dividido entre 2. Y cerramos paréntesis y ya tenemos calculado el valor crítico. Ahora necesitamos definir alfa. Alfa es el nivel de significancia. Generalmente se trabaja con el 5% o 0,05. Muy bien, ahora necesitamos calcular el valor crítico. Ojo, esto era el Z calculado o estandarizado, ¿no? Ahora necesitamos calcular el valor crítico. Esto sería por aquí. El valor crítico aquí, cuando tenemos alfa al 5%, es muy conocido, ¿no? ¿Qué significa trabajar con el 5% de nivel de significancia? Significa que estamos trabajando con un 95% de confianza. Entonces, el Z al 95% de confianza ya lo conocemos, ¿no? Es muy conocido, es 1.96. Ya sabemos que eso es así. Pero vamos a calcularlo aquí. Para ello utilizaremos la inversa de la distribución normal estándar. Y me pide la probabilidad. En este caso, si yo selecciono la probabilidad alfa, observen qué es lo que resulta. Me está saliendo menos 1,96. Este no es el valor del estadístico o el valor crítico. ¿Por qué? Tengo que utilizar este de acá, ¿no? Z1 menos alfa medios. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una prueba de hipótesis bilateral. ¿Ya? Entonces necesito restar 1 menos el valor de alfa dividido entre 2. Ahora sí, ahí está el 1.96. Ya tenemos calculado el valor crítico, tenemos el Z calculado. ¿Qué dice la teoría? Debemos rechazar la hipótesis nula siempre que el valor absoluto del Z calculado sea mayor al valor crítico. En este caso, el valor absoluto es 2.26, es mayor a 1.26, ¿no? Entonces, ¿cuál será la decisión en este caso? No se acepta la hipótesis nula. O se debe rechazar la hipótesis nula. Muy bien. Pero me olvidaba. Aquí también podemos calcular el p-valor. En el SPSS
Lo reporta como la significancia bilateral, ¿no? En el R sí es el p-valor. ¿Y cómo calculamos? Simplemente vamos a utilizar una función que es la distribución normal estándar. ¿De quién? De z. En este caso z es el valor calculado. Y acumulado. Vamos a ponerle acumulado. Disculpen. Estoy poniendo punto y coma, ¿no? El acumulado necesito poner verdadero. Ya está. Verdadero. Muy bien, entonces esto es el p-valor. Otra forma de tomar una decisión es que se debe rechazar la hipótesis nula siempre que el p-valor sea menor al nivel de significancia. En este caso es 0,012, es menor a 0,05. Muy bien, entonces como conclusión podemos decir que los tiempos de los estudiantes del área rural es diferente a los tiempos de los estudiantes del área urbana. Muy bien, eso fue el test de Mann-Whitney. Si tienen alguna consulta, déjenos un comentario. Si desean esta plantilla para poder practicar, déjenos su correo en el comentario. No olviden de suscribirse al canal para más videos. Y si les ha gustado el video, regálame un like. Gracias.